Hola, bienvenidos a esta tercera temporada de Bilingüismo Consciente, un podcast para familias multilingües que están criando niños fuera de su tierra y necesitan guía profesional para saber cómo hacerlo bien. En el video de hoy vamos a darte los 3 pasos específicos de cómo empezar este proceso. Tal vez ya lo empezaste y no sabes exactamente si lo estás haciendo bien. Estos 3 pasos te van a ayudar, sin embargo, mucho a saber por dónde ir y cómo cambiar el rumbo de esta crianza multilingüe que tal vez ya iniciaste. Así que quédate hasta el final y suscríbete directamente para que te lleguen todos los episodios del podcast y puedas tener esta información que es tan valiosa. Si no me conoces, mi nombre es Rebeca, yo soy lingüista, especialista en bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Yo soy una mamá migrante, soy de Costa Rica, viviendo en Alemania ya hace 14 años aquí. Tengo 2 niños, uno de 4 añitos y una de casi 10 años ya. Y he tenido esta experiencia no solo como asesora a familias multilingües por los últimos 6 años, sino también como mamá migrante que sabe exactamente. Claro, hay teoría y estudios muy bonitos y muy buenos, pero a la práctica, llevar todo esto al día a día, cuando estamos tan ocupados, cuando no sabemos exactamente cómo dar el input, vivimos en medio de lenguas, ¿cómo hacemos para mantener nuestra lengua de herencia? Y yo entiendo muy bien esa parte porque pues soy mamá de niños que también está, mejor dicho, sola, intentando que su lengua de herencia se mantenga por generaciones. Así que estás en el lugar correcto si eres una familia multilingüe y te identificaste con alguna de estas cosas que ya hablamos. Vamos a hablar muchas cosas hoy interesantes, así que quédate hasta el final de este episodio. Ahora, hoy quiero hablarles de un tema básico, como les decía, y es el bilingüismo o multilingüismo en general, pero infantil. En este caso, cómo lo hacemos con nuestros niños y cómo podemos entender de qué se trata ser una persona bilingüe y cuáles son los retos que, por ejemplo, nosotros como familias podemos tener y cómo superar sobre todo esos retos. Lo primero que te digo es que hay varios autores especializados en este tema del bilingüismo infantil y una de las cosas más pues importantes es entender qué es o qué hace a una persona bilingüe. ¿Qué hace a una persona bilingüe? Y siempre me encanta citar a uno de mis autores favoritos, que es François Grosjean, que es un autor que ha hecho muchísimos estudios en este ámbito del bilingüismo y del multilingüismo, la psicolingüística, el funcionamiento del cerebro bilingüe. Y una de las cosas o de las definiciones que él usa, porque es posible decir, bueno, se es bilingüe solo si se habla perfectamente todas las lenguas en el mismo nivel, tener exactamente el mismo nivel de español, exactamente la misma fluidez en alemán o en inglés o en francés. Y no, realmente esto es un mito y está bastante lejos de la realidad. ¿Y qué es lo que hace una persona bilingüe? Lo que hace una persona bilingüe es la interacción cotidiana en diferentes idiomas. Entonces, el multilingüismo infantil es un proceso de una persona, en este caso un niño, que tiene contacto con 2 o más idiomas en su vida diaria y que necesita esos idiomas para interactuar en la sociedad. La sociedad, entiéndase, tanto fuera de casa, no sé, en la escuela, en el kinder, o también en casa con mi padre, con mi madre, con mis abuelos, con mis cuidadores primarios, que pueden ser también maestras, niñeras, etcétera. Entonces, el niño que interactúe con 2 o más lenguas en su día a día y necesite usar esas lenguas para comunicarse, se le considera una persona o un niño multilingüe. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Siempre y cuando estas lenguas tengan una funcionalidad
y el niño vea esa funcionalidad, el desarrollo de las lenguas se va a dar bastante natural y orgánico. El asunto es que cuando nosotros vivimos fuera de nuestro país de origen, somos las únicas personas que hablan con los niños en una lengua específica. Afuera en la sociedad se habla otra lengua, con la familia extendida se habla otra lengua que es la misma de la sociedad. Entonces el niño poco a poco empieza a ver, este idioma yo solo lo uso con mi papá o con mi mamá, no es un idioma realmente que sea importante para mí porque yo me comunico con mis amigos en esa otra lengua. Además, aparte de que no es tan importante, mi mamá o mi papá entienden este otro idioma que es mi idioma dominante, la lengua con la que yo convivo en mi día a día. ¿Por qué voy a hacer yo este esfuerzo extra de hablar y concentrarme para hablar esa otra lengua con solo esa persona? Muy rápido los niños multilingües se van dando cuenta de cuál es la funcionalidad de la lengua, de qué tan importantes son estas lenguas en su vida, y así es como decide entonces hablar o no hablar una de sus lenguas o varias de sus lenguas. Ahora, ¿qué es lo más importante acá? Lo más importante es que entonces nosotros los adultos, que somos los encargados de ese idioma específico, empecemos a mostrarle al niño la funcionalidad de esa lengua específica. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues integrando ese idioma en el día a día. Entonces, antes de meterme a los 3 pasos que te quiero dar hoy, quiero dejar muy claro que una persona multilingüe es aquella persona que tiene la capacidad, ¿sí?, de interactuar en diferentes idiomas en su día a día porque su dinámica social se lo pide. Es decir, no tiene que ser una persona que sea traductor de la ONU y lo que diga en una lengua lo pueda traducir perfectamente en la otra lengua, sino que sea una persona, o en este caso hablando de un niño, que sepa que hay diferentes maneras de comunicarse con diferentes personas o en diferentes contextos que van a hacer que yo necesite entender esos códigos de comunicación para poder tener la interacción específica con ese adulto, con ese cuidador o con ese niño o persona específica con la que me quiero comunicar. Entonces, si ustedes ven aquí, no estamos hablando de niños que crecen con una pantalla aprendiendo un idioma por medio de una app o aprendiendo un idioma solo por medio de vídeos de YouTube o vídeos del tele. No, se trata entonces de una interacción humana real. Y entre más esté conectada esa interacción con las diferentes emociones, mayor va a ser la oportunidad de ese niño de mantener esos idiomas, de querer hablarlos y de tener esa motivación intrínseca, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. 3 pasos específicos que toda familia multilingüe debería pasar. Y creo que muchos lo hacen hasta de manera inconsciente, porque en mis asesorías me doy cuenta que me dicen, mira, Rebeca, esto como que ya lo hacíamos, nada más que no lo hacíamos con estructura o no lo hacíamos como de manera muy consciente. Sin embargo, hay algo ya que ustedes van adaptando de manera más pues consciente, y entre más consciente sea eso, mejor para el desarrollo de las lenguas. Entonces, el paso número 1 que les voy a dar hoy va a ser que establezcan sus metas. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con cada una de las lenguas que tenemos en casa? Y ustedes me van a decir, Rebeca, esto ya lo hice y para mí está clarísimo que lo que yo quiero es que mis hijos no solo entiendan, sino que hablen, que lean y que escriban en esa lengua. Ok, ahora aquí está lo tricky.
¿Qué tan coherente es lo que tú estás haciendo en tu día a día para que esa meta se cumpla? Porque si tu meta es que tu hijo no solo entienda, sino que también hable tu idioma de manera activa y que aparte de que lo hable, llegue en algún momento a leer y a escribir también esa lengua. ¿Cómo se ve tu dinámica lingüística familiar en el día a día que se refleje esa meta en esa dinámica? Es decir, estoy haciendo todo. Estoy hablando con mi hijo en mi idioma, conectando 100%. Trato de mantenerme lo más constante posible. Ya logré que en la dinámica familiar esté muy, muy claro quién habla, qué lengua, cuándo, cómo. Con mi pareja ya lo hemos hablado, etc. Si ustedes me dicen, todo esto lo estoy llevando a cabo porque les leo libros, trato que tengan contacto con mi familia, hago esto y lo otro. Entonces, maravilloso. Pero, entonces, si las metas están establecidas y lo que nosotros hacemos en el día a día no se está reflejando en esas metas, ahí es a donde tenemos que ponernos pilas y más conscientes para poder llevar, por ejemplo, siempre va a ser mi lema, un bilingüismo consciente. Un bilingüismo consciente no solo se trata de una crianza multilingüe, respetuosa y consciente como desde la disciplina consciente, sino también una crianza multilingüe donde traigamos a la conciencia ese montón de cositas que afectan a la crianza multilingüe sin que nos demos cuenta que la están afectando. Entonces, el paso número 1 es establecer esas metas de manera clara, pero no solo establecer esas metas de manera clara, sino que esas metas se vean reflejadas de alguna manera en nuestro día a día. Que el esfuerzo diario y la intencionalidad, porque el bilingüismo necesita intención. Necesitamos ser intencionales para criar niños bilingües. Un niño bilingüe no se va a criar solo por arte de magia, porque ahí yo le hablo en mi lengua y ya. Ahí en algún momento hablará. No, necesitamos dar una excelente base y sobre todo las razones para que ese niño quiera hablar ese idioma específico. Número 2. Organiza la interacción en tu día a día con esos idiomas, es decir, poner las reglas del juego muy, muy claras. Y esto, entre más temprano se haga, pues más fácil va a ser para el niño aceptar esas reglas y van a ser parte natural de la interacción familiar. Veamos un ejemplo. En mi casa, por ejemplo, iniciamos con el método Un padre, una lengua. Mi marido hablaba con mi hija mayor en alemán, yo hablaba en español y entre nosotros dos decidimos, antes de que ella naciera, pues hablar solamente en español, entre mi pareja y yo. ¿Qué es lo que pasa? Después de un tiempo, yo empiezo a ver, y especialmente cuando ella entró al kinder y ya a la interacción con los peers, a jugar con amiguitos, etc., que el alemán empieza a convertirse en la lengua favorita de mi hija, lo cual es bastante común. Los niños multilingües tienen preferencias de lengua y el bilingüismo no es estático y estable, sino cambiante y dinámico. Hoy puede ser que mi hija tenga esta lengua como lengua favorita o dominante, esta otra medio, pero hubo un cambio increíble de circunstancias de la vida que nos llevó a que esa otra lengua que se había quedado por ahí, pues se intensificara mucho más el uso, mi hijo adquiriera muchísima más fluidez y estos cambios a lo largo de la vida se pueden dar a como no se pueden dar en el sentido de que el niño nunca tuvo las oportunidades de hablar de manera auténtica ese idioma con alguien porque las vacaciones de 2 semanas en mi país no fueron suficientes. Entonces, ponerse ahí atentos respecto a eso. Ahora,
Volviendo al punto 2 de organizar la interacción familiar y poner las reglas del juego claras con los niños. En este caso es desde muy pequeños que el niño sepa qué se espera de mí. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué es lo que quiere mami? ¿Cómo quiere mami que yo le hable? ¿Cómo quiere papi que yo le hable? ¿Cuál es la lengua que debo usar con ellos? ¿Con mis hermanos qué? En familia, todos juntos, cuando estamos a la mesa, por ejemplo, algunos niños pueden empezar, mis papás se comunican en inglés y yo no entiendo nada porque esa lengua es la lengua de la pareja. Y todas estas dinámicas lingüísticas familiares son súper importantes de hablarlas, de ordenarlas un poquito. Cuando se tienen las reglas claras, el niño sabe exactamente a qué atenerse. Ahí bajan los niveles de ansiedad. Yo ya sé que con mi mamá interactúo en esta lengua, ya sé que con mi papá interactúo en esta lengua. Eso no significa que no van a ser niños que van a llegar a mezclar las lenguas o que van a ser niños que solo nos van a hablar en un idioma específico. No, es normal que el niño multilingüe mezcle lenguas, es normal que el niño multilingüe llegue a hablarnos a nosotros la lengua incorrecta. Pero, ¿qué estoy haciendo yo para llevarlo de nuevo a que me hable esa lengua que nosotros habíamos acordado que íbamos a hablar? Y estas estrategias de redireccionamiento, estrategias de comunicación, que hay muchísimas que se usan con niños multilingües, son indispensables dentro de la crianza multilingüe. Así que el paso número 1 es establecer las metas y que la interacción del día a día que esas metas se vean reflejadas en esa interacción, es decir, mis esfuerzos me están llevando a cumplir esta meta. El paso número 2 es ordenar exactamente ese día a día, cómo priorizo esta lengua que está vulnerable, cómo apoyo esa otra lengua, porque es la lengua de la escuela y tengo que hacer tareas con mi hijo en esa lengua. Entonces existen estrategias para todo esto y sobre todo para la dinámica lingüística familiar entre los padres de familia, qué lengua se habla entre los padres con los hijos cuando están a la mesa en familia, cuáles son las dinámicas lingüísticas familiares. Esto es ponerlo muy claro. Estos 3 pasos son parte del plan lingüístico familiar, que es lo que yo hago con mis familias en asesorías. Así que les estoy dando para que ustedes mismos vayan haciéndose este plan. El paso número 3 es estrategias prácticas que establezcan rutinas en esos idiomas. Es decir, cómo involucro mi lengua en mi rutina, en mi día a día, y cómo hago que ese idioma sea el idioma de la conexión con mis hijos. Vean, y les pongo un ejemplo de mis hijos, y especialmente de mi hija la mayor, que claro, tengo mucha más trayectoria con ella, con ya 10 años. Ella venía y me pedía libros, que le leyera libros en alemán. Entonces, sí, yo se los leía, aunque al principio tenía esa resistencia. Ojo, esto era sin plan lingüístico familiar. Siempre creo que no debemos ser rígidos, que deben haber ciertas reglas, pero si mi hija tiene mucho interés porque su abuelita le regaló un libro nuevo en alemán y quiere que yo se lo lea, pues yo se lo voy a leer. Pero ¿dónde está la diferencia? Cuando yo leía un libro en español, que era la mayoría del tiempo, era súper divertido como yo se lo leía. Entonces eran historias que yo las cambiaba un poquito, les ponía sonidos, metía una que otra cosa tonta de la que ellos se reían, hasta que llegó el punto que mi hija dejó de pedirme libros en alemán. Es más, si había un libro en alemán, ella me decía, pero léemelo en español, por favor. Porque yo logré que ese input fuera compelling, que ese input le encantara tanto que se motivara a que yo le leyera siempre los libros en español. Otro ejemplo es que desde muy pequeña todas las series, los vídeos y absolutamente todo lo que veía cuando podía ver tele iban a ser siempre en español. Una que otra cosa se las poníamos en inglés, pero casi siempre todo era en español. Con 10 años, cuando busca una serie
lo primero que hace es buscar que tenga español, porque no le gusta o le suena poco familiar las series en alemán porque se acostumbró a ver las series en español, lo cual para mí es maravilloso. Por ejemplo, yo lo tengo con el inglés, yo siempre veo todo, absolutamente todo en inglés porque me acostumbré y es raro para mí ver un doblaje, por ejemplo. Pero estas son cositas pequeñas que ustedes dicen, Rebeca, ¿qué va a hacer? Sirve, créanme, son gotitas del día a día que nos ayudan después, porque esa motivación, ese input, aunque sea input pasivo, como les decía, les ayuda a aprender uno que otro vocabulario de manera divertida también. Esto por un lado. Ahora, la interacción entre nosotras siempre ha sido en español y los momentos de conexión, y esto es a lo que voy con el paso 3, que les decía, ¿verdad? Las estrategias prácticas que prioricen la conexión en el día a día. Lloró porque algo le pasó, yo la consolé en español. Necesitaba un consejo de mí, lo recibió en mi idioma materno, en el español, porque es la lengua con la que yo mejor me siento y más conecto con ella. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que esos momentos de conexión se prioricen en nuestro idioma de herencia. Una vez que nosotros empecemos a conectar, a acostarlos en la noche en nuestro idioma, a levantarlos con alguna canción en nuestro idioma, los niños empiezan a acostumbrarse a esto y a tener esa lengua como la lengua de conexión, la lengua emocional, la lengua de interacción con mamá o con papá. Y esto le da muchísimo poder al idioma y más funcionalidad en el día a día. Esa funcionalidad que no tiene afuera, porque dentro de casa se la estamos dando, a pesar de que afuera sea el alemán o sea el inglés o cualquier otra lengua del país en el que ustedes estén. Así que vamos a hacer un mini resumen. Un niño bilingüe o una persona multilingüe es aquella que utiliza sus lenguas en el día a día en interacciones reales, interacciones que sean humanas más que todo. Eso por ahí. Ahora, los 3 pasos para iniciar esto es: pon tus metas, escríbelas, coge un cuadernito, escribe, estas son mis metas, esto es lo que deseo. Y ahora te dejo una tarea todavía más profunda. Esto es lo que deseo y por qué. ¿Cuál es el por qué detrás de esas metas? Es porque quiero que gane más dinero, porque hablando español se le abren más puertas. O es porque se trata de sus raíces, se trata de su identidad, se trata de mi propia identidad como mamá. Y quiero que esa identidad y esa parte de mí la pueda conocer así, de manera auténtica y real, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, ya saben, tarea, escribir las metas y el por qué detrás. ¿Por qué quiero hablar esa lengua? Paso número 2, organizar la interacción lingüística familiar. Poner las reglas del juego claras, ¿sí? Siempre tratando de que las familias se sientan auténticas y haya armonía familiar, armonía lingüística familiar. Y el paso número 3 es establecer esas estrategias prácticas que involucren mi idioma en el día a día. ¿Cuáles son las estrategias prácticas que yo voy a usar para que mi lengua esté involucrada en mi día a día, en nuestro día a día, y que tenga esa funcionalidad que afuera de casa no se tiene? ¿Sí? Así que bueno, si este episodio les gustó, pues recuerden suscribirse, compartirlo con otras familias. Si necesitan un apoyo más profundo, les voy a dejar por aquí en la descripción el link a mis asesorías. Ustedes pueden ver toda la información en ese link y de manera automática se reserva la asesoría, les llega el link de Zoom, etc. Si necesitaran
todavía más ayuda y de manera más profesional, personalizada. Profesional de todas maneras, porque es mi profesión, pero personalizada especialmente para tu familia. Así que gracias por haber visto hasta aquí, por haber escuchado hasta aquí y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de Bilingüismo Consciente. Chao.